Muy bien. Y entonces, pues ya tenemos aquí el pH ahora para cuando ya tenemos un exceso de hidróxido de potasio. Los otros dos cálculos de 100 y 120 también son con exceso de hidróxido de potasio. Entonces, si yo agrego 100 mililitros de hidróxido de potasio, voy a tener un exceso de 5 equivalentes de hidróxido y vamos a tener un volumen de 150. Nosotros volvemos a calcular ahora para este nivel 5 y 150 y nos da un pH de 12.52 y lo vamos a escribir aquí, 12.52. Finalmente, con 120 de mililitros de hidróxido de potasio agregados, tenemos un exceso de 8 equivalentes de hidróxido de potasio y un volumen total de 170 mililitros. Si calculamos la concentración, entonces será 8 entre 170. Y con esta concentración tenemos un pH de 12.67. Y entonces ya tenemos toda nuestra tabla. Aquí lo que nos interesa es el hacer la gráfica de volumen agregado de KOH por contra el pH que resulta de esta titulación. Entonces vamos a insertar una gráfica de puntitos, digamos como este, y vamos a tener esta forma de nuestra gráfica. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos hacer una gráfica con más puntos? Digamos que en lugar de que nosotros hagamos una gráfica en la que nosotros podamos, déjenme ver si cambiamos el tipo de gráfico. Nosotros así ya tenemos nuestra gráfica. Y si nosotros queremos hacer más puntos para que esto se vea todavía más suavizado, entonces nosotros podemos ir agregando más. Y lo que vamos a hacer es escribir esto mismo, pero ahora vamos a cambiarle un poquito los datos. Primero vamos a escribir nuestra fórmula que teníamos, perdón, nuestra reacción que teníamos originalmente. Y vamos a escribir lo mismo que teníamos acá. Entonces, vamos a proponer ahora que el volumen inicial de nuestro ácido sea, digamos, de todos modos 50 mililitros y la normalidad inicial de este ácido sea de todos modos 0.2. Y entonces ya tenemos nuestros datos iniciales. Ahora vamos a... Vamos a poner ahora nuevamente que vamos a empezar con 0 mililitros
pero le vamos a ir agregando de 5 en 5. Ahora, vamos a tener nuestro volumen de titulante, perdón, nuestra normalidad de titulante ahora diferente. Vamos a decir que en lugar de ser 0.2, que sea 0.4 miliequivalentes por mililitro. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver cuál es el volumen equivalente. Volumen equivalente va a ser igual a 50 por 0.2 entre la normalidad del titulante. Y entonces ahora son 25 mililitros los que yo necesito eh, para poder titular este ácido. Entonces, necesito 25, este sería el equivalente. Vamos a agregarle 5 más aquí. Y vamos a hacer lo mismo, pero ahora lo vamos a hacer más rápido. Ya vimos cómo se hace. Los equivalentes del ácido benzoico serían los originales, 50 por 0.2. Y los equivalentes agregados originalmente son 0. Los que los que se forman de benzoato son los mismos que agregamos de KOH. Y en solución, pues vamos a tener 0 hasta el volumen equivalente. Entonces, aquí siempre vamos a tener 0 porque todo lo que agreguemos hasta el volumen equivalente van a van a reaccionar con el ácido benzoico. Entonces, aquí originalmente tenemos 10. Y el volumen total van a ser los 50 más los que agreguemos de KOH. Y ahora vamos a ver cómo se forma esta gráfica. Aquí. Ahora, ya no vamos a poner las fórmulas como lo escribimos en esta hoja de acá, pero podemos tomar nota de aquí para copiarlo en el de acá. Y entonces dijimos que el pH de un ácido débil sería 0.5 de su pKa 4.18 menos el logaritmo base 10 de su concentración original. Su concentración original era 0.2. Si no está bien, ahorita lo corregimos. Ahí está. Y le vamos a quitar un poquito de dígitos para que no sean tantos. Ahí. Entonces nos da 2.44, que es el mismo que teníamos en este ejemplo de acá. Luego, si nosotros agregamos 5 mililitros de ácido benzoico, entonces hemos agregado por su concentración, que su concentración era, creo que era esta, por aquí. Ok. Entonces ya tenemos dos equivalentes agregados. Entonces sería 10 menos los agregados, serían estos de aquí 8. Y estos serían iguales a estos. El volumen agregado, pues ahora el volumen total, perdón, son 55. Y el pH de una buffer dijimos que era el pKa 4.18 más el logaritmo de base 10 de la concentración de la base débil entre el ácido débil. Entonces, es este de acá. Ahora, ¿por qué ya no estoy calculando los volúmenes? ¿O por qué ya no utilizo el volumen? ¿O por qué no calculo la concentración? La concentración ya no la utilizo porque el volumen es el mismo para
para el benzoato que para el ácido benzoico, es decir, sería dividir 2 entre 55 y después dividir 8 entre 55. Como están en una división, el 55 entre 55 se cancelan y entonces nada más me quedarían los equivalentes de cada uno de ellos. Por lo tanto, pues se mantienen los mismos valores. Ahora, como hasta el 20, el volumen 20, todos son déjenme ver qué está mal. Sí, tengo que fijar este de acá. Entonces, para fijar un dato, le tengo que poner símbolo de pesos a la columna y símbolo de pesos a la fila para que se mantenga. Entonces, al copiarlo, se pega. Se mantiene el mismo valor. La K6 es el valor donde tenemos la concentración del KOH. Entonces, así ya calculé rápidamente eh, la zona buffer, que serían estos 4 puntos, son de zona buffer. Y ahora sigue en el punto de equivalencia. En el punto de equivalencia dijimos que se nos acaban todos los equivalentes del ácido benzoico y solamente tenemos ácido benzoico. Por lo tanto, aquí sí tenemos que calcular la concentración porque es 0.5 del pKa, 4.18. Este 4.18 también lo pude haber puesto como dato en alguna celda y no tener que escribirlo, pero es lo mismo. Más el logaritmo base 10 de la concentración del benzoato. Entonces sería sus equivalentes entre su volumen. Aquí sí tengo que escribir el volumen porque no se cancela como en de la zona buffer. Entonces, hago mi cálculo y entonces aquí tengo un brinco muy grande. Lo que yo pudiera hacer es que yo puedo escribir, digamos, le puedo insertar aquí más celdas y decir que aquí tengo 21, 22, 23, 24 y hacer los mismos cálculos que había hecho acá. La ventaja entonces que tenemos de la hoja de cálculo es que yo nada más con copiar y pegar, pues tengo rápidamente mis resultados y aquí vemos que tan solo con 1 mililitro de diferencia, pues tenemos un salto muy grande. Aquí en lugar de esto, pudiéramos ponerle 23, 24.5 y aquí 24.8. Más o menos así, para ver cómo se va formando esta gráfica de nuestro, nuestro, eh, nuestra titulación. Como ya tenemos el punto de equivalencia, este es el punto de equivalencia. A partir de este momento tenemos solamente zona de exceso. Y a partir de aquí yo puedo tener todos los equivalentes en exceso que puedo tener del ácido benzoico, que serían lo que yo tengo aquí de los agregados menos los 10 que eran los del ácido benzoico. El volumen lo puedo poner aquí. El benzoato se mantiene en 10 a partir de este momento. Ya no puede aumentar más. Y el ácido benzoico se queda en 0 porque ya no hay más ácido benzoico para reaccionar. Dijimos que cuando ya tenemos una zona de exceso era 14 más el logaritmo base 10 de la concentración del hidróxido, que sería estos equivalentes entre el volumen total. Y entonces ahí tenemos nuestra gráfica completa.
Si yo no mal recuerdo, ustedes hicieron esto mismo en el laboratorio. Ustedes iban agregando una cantidad de titulante y medían con un potenciómetro el pH hasta llegar a la zona de exceso. Entonces, nosotros en este punto tenemos, vayan escribiéndome su nombre en el chat. Nosotros en el punto inicial tenemos la concentración, perdón, el pH original de la sustancia que voy a titular. Conforme yo voy agregando más y más titulante, se va acabando el ácido hasta el momento en que se acaba por completo ese ácido y llego al punto de equivalencia. Cuando ya tengo, cuando yo sigo agregando para ver qué pasa en el pH, cuando sigo agregando más titulante, entonces el pH se vuelve cada vez más básico, pero este pH es influenciado únicamente por la base que estoy agregando, porque el benzoato que se formó y el ácido benzoico no influyen. El ácido benzoico porque ya no existe y el benzoato porque es una base muy débil. A esta parte entonces le llamamos punto inicial. Hasta a todos los puntos que están antes del punto de equivalencia le llamamos zona buffer y a todos los puntos que estén después de el punto de equivalencia le llamamos zona de exceso.